San Ezequiel, profeta de Dios, nombre an Ezequiel, en hebreo, YZQL. Dios fortales nacimiento, aproximadamente en el año 622 a.C. muerte, hacia el 570 a.C. lugar en Jerusalén, y luego, Babilonia Atuol Iraka, festividad litúrgica, a 23 de julio, en la Iglesia Católica, a título San Profeta, visionario, voz de Dios en el exilio, orígenes y juventud santa. Ezequiel nació en una familia sacerdotal en Jerusalén, hijo de Busí. Durante los tiempos turbulentos del reino de Judá, desde joven, fue instruido en la ley de Dios y en el servicio del templo, destinado a ser sacerdote en el santuario de Jerusalén. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén. Ezequiel fue deportado junto con miles de judíos al exilio en Babilonia. En el año 597 a.C., cuando tenía unos 25 años, lejos de su tierra y del templo, Ezequiel no perdió la fe, sino que fue escogido por Dios para una misión profética única, la llamada de Dios. A los 30 años, mientras estaba junto al río Quebar en territorio babilonio, Ezequiel tuvo una visión impresionante del poder y la gloria divina. Vio el trono de Dios sostenido por 4 seres vivientes, con rostros de hombre, león, toro y águila, rodeados de ruedas que giraban llenas de ojos. Sobre ellos, una luz deslumbrante y un arco iris envolvían la presencia del Altísimo. Entonces escuchó la voz de Dios que le decía a hijo de hombre: yo te envío a los hijos de Israel, a un pueblo rebelde que se ha apartado de mí. Ezequiel 2:3. Dios le dio la fuerza espiritual para ser su portavoz en el exilio, y le ordenó comer un rollo con las palabras divinas escritas en él. En Ezequiel obedeció. Y el texto dice: lo comí, y era en mi boca dulce, como la miel. En Ezequiel 3:3. Así comenzó su misión como profeta y centinela del pueblo de Dios, profeta del juicio y la conversión durante los primeros años de su ministerio. Ezequiel anunció mensajes duros de juicio contra Israel y Judá por su idolatría, injusticia y olvido de Dios. Usó símbolos y actos proféticos para hacer entender al pueblo los castigos que vendrían. Se acostó sobre un lado durante 390 días para representar el castigo de Israel. Se rapó la cabeza y la barba, dividiendo el cabello para simbolizar la destrucción de Jerusalén. Representó con una maqueta el asedio de la ciudad. Su obediencia total a Dios lo convirtió en un signo viviente de la fidelidad divina, incluso cuando los demás lo consideraban loco. El dolor del profeta. En medio de su misión, Dios le anunció una prueba muy dolorosa en la muerte de su esposa, llamada la delicia de tus ojos. Ezequiel debía aceptar ese dolor sin llorar públicamente, como símbolo del sufrimiento que el pueblo viviría al perder Jerusalén y el templo. Dios le dijo: quitaré de un golpe la delicia de tus ojos, pero no te lamentes, ni llores. Ezequiel 2:4 y 6. Con este sacrificio personal, Ezequiel mostró su entrega total a la voluntad divina, incluso cuando el precio era el propio corazón. Profeta de la esperanza después de la destrucción de Jerusalén, 586 a.C. Ezequiel comenzó una nueva etapa en su misión: anunciar la esperanza y la restauración del pueblo. Fue entonces cuando Dios le mostró una de las visiones más poderosas de toda la Biblia. La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Ezequiel vio un valle lleno de huesos esparcidos y secos. Dios le preguntó: ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le ordenó profetizar, y los huesos comenzaron a unirse, cubiertos de carne y piel. Luego sopló el Espíritu sobre ellos, y los huesos revivieron y se levantaron como un gran ejército. Dios explicó: en estos huesos son toda la casa de Israel. Yo abriré vuestros sepulcros y os haré volver a vuestra tierra. Ezequiel 37, 11-12. Esta visión simboliza la resurrección espiritual del pueblo, y también es una profecía del poder del Espíritu Santo y de la vida eterna. La visión del nuevo templo. En los últimos capítulos de su libro, Ezequiel describe con detalle una visión del nuevo templo y de la gloria del Señor, volviendo a habitar entre su pueblo. Es una imagen de la nueva alianza, donde Dios restaura su presencia en medio de los hombres. El río que brota del templo y da vida a todo lo que toca, es símbolo del Espíritu de Dios, que renueva la creación. Su muerte y legado. La tradición dice que Ezequiel murió martirizado en Babilonia, asesinado por un príncipe israelita que no soportaba sus profecías. Fue sepultado cerca del río Quebar, y su tumba fue venerada por judíos y cristianos durante siglos. Su mensaje trascendió su tiempo, fue profeta del juicio, del arrepentimiento y de la esperanza. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan retoma muchas de sus imágenes: en las ruedas,
los seres vivientes y el trono divino. Virtudes principales: obediencia. An cumplió fielmente la misión de Dios. Sin temor, fe. An creyó incluso cuando todo parecía perdido. Esperanza. Anunció la restauración y la vida nueva. Fidelidad. An permaneció firme en medio del exilio y la adversidad. Valor. An habló con verdad ante reyes y príncipes. Símbolos de San Ezequiel: rollo o libro, la palabra de Dios que comió en su visión. Huesos secos, al símbolo de la resurrección espiritual. Río del templo, el Espíritu Santo, que da vida. Ruedas y querubines, a la gloria y el poder de Dios. Oración a San Ezequiel. Glorioso profeta Ezequiel, voz de Dios en el exilio y centinela de su pueblo, enséñanos a escuchar la palabra divina con obediencia y amor. Haz que, aun en los tiempos de sequedad y dolor, el Espíritu Santo sople sobre nosotros y nos dé vida nueva. Que tu ejemplo nos fortalezca en la fe y en la esperanza, y que como tú, aprendamos a confiar en la promesa de Dios. Amén. Mensaje espiritual. San Ezequiel nos enseña que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando todo parece destruido. Su vida demuestra que la fidelidad en el exilio, el dolor y la oscuridad puede convertirse en el camino hacia la restauración y la vida nueva. Él fue la voz que anunció: An yo mismo abriré vuestros sepulcros y os daré un espíritu nuevo. An por eso, San Ezequiel es el profeta de la esperanza, la vida y la renovación espiritual.